Bueno, ahora si pueden tomar sus Biblias, por favor, y vamos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22. Y mientras van buscando, si quieren ayudarme un poquito a interactuar aquí, ¿cuáles son algunas lecciones que su madre le ha enseñado acerca de la vida? Por ejemplo, mi madre es música, entonces lo que sé de música, ella me comenzó me inauguró a lo que es música. Entonces las primeras 3 acordes en la guitarra que aprendí, los aprendí de mi madre. Los primeros años tocando la guitarra eran con la guitarra de mi madre. Entonces recuerdo tiempos donde me sentaba al piano con ella al lado mío, mostrándome cosas de música. Entonces en las cosas de cocina no tanto. Con eso agradezco a mi esposa. ¿Alguien más? ¿Qué lecciones te ha enseñado tu mamá? Mi mamá a luchar. ¿A luchar? A luchar ante toda circunstancia que sea adversa, a seguir adelante. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Cómo te ayudó tu mamá? ¿Qué lecciones? En la cocina, bien. De hecho, es algo que mi esposa está enseñando ahora a mis hijos y a mí también. Cada noche de la semana hay una persona diferente que es responsable por la cena. Entonces ahí me toca a mí los lunes, a los chicos también, cada uno tiene una noche, tienen que elegir qué vamos a comer y tienen que hacer la mayoría de la preparación. Obviamente para algunos de nosotros mi esposa está ahí al lado diciéndonos cómo hacer las cosas. ¿Qué te ha enseñado tu mamá? Lo que más recuerdo, siempre me dijo o me enseñó o me instruía a ser un buen hombre. A ser un buen hombre, bien. Bien. Que tenga que tratar bien a mi esposa, como debería ser en carácter, y eso me marcó mucho. Bien, entonces, ¿cómo ser un buen hombre para tu esposa y lo que es el carácter? Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Bueno, hay estas lecciones que hemos aprendido de vida y más se captan, no tanto se agarran como uno les dice, pero más se captan. Con diferentes madres y padres, normalmente pasamos la vida y más adelante en la vida y miramos cómo han crecido y cambiado nuestros hijos. Y sin falta llegamos a este versículo, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto ha sido un versículo de gran ánimo para muchas madres y padres, pero también ha sido un asunto de mucha culpa y condena que se siente también, porque la madre quizás pensando, he instruido al niño en su camino y ahora es viejo y se ha apartado. No está bien, no está caminando con el camino del Señor. Entonces ahí automáticamente viene en la conciencia un pesar y una culpa que sienten los padres y automáticamente preguntan, ¿qué hice mal? ¿Qué no enseñé o cómo lo enseñé de una forma que no funcionó? Porque el resultado parece no estar. Entonces parece que esa promesa no está funcionando. Entonces quiero con ustedes hoy ver cómo es que debemos tomar ese pasaje, cómo debemos verlo en su contexto. Y para hacer eso otra vez, vamos a responder nuestras 3 preguntas que dice el pasaje en el contexto original,
que enseña el resto de la Biblia del tema y cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy. Bueno, la primera, ¿qué dice el pasaje en su contexto original? Primero tenemos que entender el género literario de la poesía o de libros de sabiduría, lo cual Proverbios es uno. Cuando ustedes entran a una biblioteca hay diferentes géneros literarios. Tienes libros de historia, tienes, por ejemplo, si yo empiezo a leer y empiezan las palabras érase una vez, estoy leyendo un libro de cuentos, ¿sí? Quizás cuentos de niños, cuentos de hadas, así. Si comienzo leyendo en el año 1834, en este día del mes ocurrió tal cosa, ¿qué estoy leyendo? Un libro de historia. Si estoy leyendo y empiezo a leer, bueno, primero tienes que accionar el freno de emergencia. Segundo, debes hacer tal y tal. ¿Qué tipo de lectura estoy haciendo? Son instrucciones, manual de instrucción, bien. Entonces, para cada género literario nos acercamos a lo que dice con diferentes expectativas y tomando en cuenta el tipo de literatura que es cuando lo vamos leyendo. Y debemos hacer lo mismo para el libro de Proverbios. Entonces, la Biblia, recuerden, no es un libro. Lo llamamos el libro de Dios, el buen libro a veces se dice, pero es una biblioteca. Entonces hay diferentes géneros literarios. Tenés los libros históricos, eso los tomamos literalmente porque ocurrieron en tiempos históricos, son eventos históricos. Hay libros didácticos como las epístolas, las cartas, y son instrucciones para nosotros, aprendiendo de doctrina, de teología, de la teoría, esencialmente lo que es teoría y luego la práctica. Y luego los libros poéticos se toman más como principios generales, tomando en cuenta todo, no solo dichos aislados. Parecen que son simplemente Dios le dijo a Salomón, esto es algo bueno que anotes, entonces anotó versículo 1. Y también dijo, esto también es bueno, es sabio, entonces anotó versículo número 2. Esto también de acá, versículo número 3. No ocurrió así. Tiene una estructura, tiene un flujo en el pasaje y eso se los quiero mostrar. En eso el escritor intenta pintarnos un cuadro con sus palabras de la meta de lo que debería ser la enseñanza. De hecho, si se fijan en el primer capítulo de Proverbios, nos dice para qué está el libro de Proverbios. Y dice el Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, en ningún momento afirma que cada uno es una promesa garantizada que Dios va a cumplir, aunque sí contiene promesas que podemos estar completamente confiados. Por ejemplo, Proverbios 3:5 nos dice que si reconocemos en todo a Dios y fiamos en el Señor de todo corazón, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, lo reconocemos en todos tus caminos, Él, ¿qué hará? Enderezará tus caminos. Y eso sí es una promesa que podemos llevar al banco. Pero acá parece que no. ¿Qué está pasando? Proverbios está lleno de consejos y cuando los aplicamos se cumplen, pero es en conjunto con el resto del libro de Proverbios también. Entonces ya les voy a explicar, les voy a mostrar cómo este versículo se aplica así.
no podemos simplemente agarrar uno y decir, esto es una promesa garantizada, porque no ocurre aisladamente. Ahora, a través del libro de Proverbios hay dos caminos. Ahora, y esencialmente es una instrucción general a un hijo. Entonces Salomón le está enseñando a su hijo. Hay enseñanzas para padres y madres, pero la mayor parte de enseñanza es para los hijos. De hecho, se dirige a los padres 26 veces. Se dirige a las madres específicamente 14 veces. ¿Cuántas veces se dirige al hijo? 57 veces. Sí contiene enseñanzas para padres y madres, pero la responsabilidad de seguir el camino de Dios cae sobre los hijos. Digo eso una vez más. Hay enseñanza para padres, pero la responsabilidad de seguir lo bueno y lo sabio cae sobre el hijo, el que ha sido instruido. Hay una clara intención que el lector elija vivir su vida sabiamente en el temor de Dios, en lugar de neciamente siguiendo y terminando causando daños a sí mismo y a otros. La sabiduría, nos dice 1:7, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí comienza temiendo a Dios, sabiendo quién es Él, lo que Él puede hacer, que crea una reverencia y un respeto hacia Él que nos atrae hacia Él. Y es ahí donde comienza la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, la sabiduría y los dos caminos, uno es la sabiduría y se menciona 124 veces, son 4 veces cada capítulo. Es algo monumental. Y los menciona para describir las características, los beneficios de vivir sabia y justamente. Y lo opuesto de la sabiduría y la justicia es la necedad y la maldad. Y eso se vincula en los dos. Y aparece 64 veces solamente esa palabra necia. Otras veces es traducido simple o imprudente. Ahora fíjense, desde el comienzo del capítulo 22, aquí Salomón ha estado presentando lados opuestos de la vida. Y especialmente en el uso de recursos materiales, avisando que el sabio no persigue riquezas solamente. Leamos ahí el capítulo 22, versículo 1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, es mejor seguir una buena reputación, el ser honorable en tu vida y que otros lo sepan, que las muchas riquezas, las muchas posesiones. El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. O sea, no hay diferencia entre rico y pobre. Dios hizo a ambos. Entonces no es que uno es mejor que el otro. De ahí no viene el valor humano, viene del hecho de que Dios nos ha creado. El avisado ve el mal, o sea, el sabio ve el mal en su camino y se esconde, o sea, se cuida, mas los simples o los necios pasan y reciben el daño, o sea, no toman en cuenta las trampas que vienen en camino. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos, hay engaño, hay trampa. Entonces aquí él está diciendo al hijo que fíjate, pensá en las consecuencias de lo que va a ser tu vida. Fíjate, protege tu alma y guárdalo, porque hay engaño, hay perversidad en el camino. Tenés que pensar en lo que va a pasar, en las consecuencias. Y ahí le dice a padres y madres, instruye al hijo
en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces es mandar al hijo, tener cuidado, fíjate, mira por delante, hay consecuencia por lo que viene, hay engaño y trampa. Sé vigilante, sé cuidadoso, sé sabio en tu forma de hacerlo. Padres, ayúdenlos a hacerlo. La palabra camino que encontramos en el versículo 5 lo vincula del 5 al 6. Hay una conexión ahí. Entonces, por eso podemos decir que le está diciendo al hijo, ten cuidado por dónde vas, piensa en lo que vas a hacer, piensa en el camino que eliges, y a los padres le dice, cuidado y ayúdale a identificar ese camino. La palabra instrucción viene de la palabra que significa dedicar. Dedicar desde un principio, como una inauguración. Tiene el enfoque de la palabra, es eso de enfoque, de hacer un estrecho, hacer más estrecho lo que estás instruyendo. Entonces, por ejemplo, cuando se inauguró este edificio para una iglesia, se limitó, se hizo un estrecho en el uso de en su propósito. Entonces se usa para la iglesia, no le vamos a poner departamentos, pero se usa así. En la misma forma, cuando en la jardinería se está plantando un árbol y de pequeño se le pone un palo al lado. ¿Para qué es ese palo? Para que crezca derechito. Ahora, ya llega un tiempo en la vida del árbol donde no importa el palo que le pongas al lado, no se va a mover, porque ya está establecido en la dirección de su crecimiento. Entonces, por eso le dice a los hijos, hay camino que viene, hay engaño y trampa, tenés que tener cuidado y elegir el camino sabio, la vida que honra a Dios. Y padres, desde el comienzo debes enseñarle cuál es ese camino. Debes enseñarle el camino que honra a Dios. Porque desde antemano ya estás estableciendo el camino correcto. Entonces, lo importante para entender es que esto se tiene que tomar en lugar de una promesa aislada. Se toma en conjunto con los demás proverbios. Entonces es apropiado decir, madres, padres, instruyan al niño en su camino desde pequeño, y cuando fuere viejo, si no es un necio, nunca se apartará de él. Si no es un necio, o sea, si oye instrucción, si recibe corrección y disciplina, si su corazón está inclinado hacia la sabiduría de Dios, ¿qué enseña el resto de la Biblia en cuanto a esto? Bueno, podemos leer varias veces a través de Proverbios que, los hijos deben oír la instrucción sabia. Deben prestar el oído, inclinar a escuchar la instrucción sabia. En el versículo 8 del primer capítulo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, dado que esa dirección es el camino del Señor. Eso viene de otros proverbios y otras enseñanzas bíblicas. 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces hay un tema de actitud allí, de menosprecio, de burlador, de escarnecedor en el alma el corazón del hijo, que el hijo mismo debe decidir apartar para poder escuchar consejo sabio. Entonces deben oír instrucción sabia de sus padres, tomando en cuenta que va a ser la enseñanza de la palabra de Dios, y deben seguirlo, no es solamente oírlo, sino seguirlo. Aquí mismo en el capítulo 3
Dios le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, tenlos cerca de tu boca. Eso es lo que significa átalos a tu corazón. Estamos siempre hablándolo. Y escríbelos en la tabla de tu corazón. Lo memorizamos, lo meditamos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate o confía de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? En Proverbios 14:26 nos dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, para hacer eso hay que resistir el camino pecaminoso. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y unos versículos después nos dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Entonces vemos al hacer esto, el hijo alegra y de hecho enorgullece a sus padres. Por ejemplo, en Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Pero lo inverso también es verdad. Si el hijo necio que no escuche, que no recibe instrucción, que no sigue el camino del Señor, llega a ser una carga vergonzosa y hace mal a sus padres. Dice el Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, Proverbios 15:20, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ahí está. Madres, la próxima vez que tu hijo te está hablando mal, mostrarles Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es una gran ofensa de Dios que los hijos no reciben y menosprecian la instrucción sabia de sus padres. Y los que no reciben instrucción y no temen al Señor terminan mal. Proverbios 28:24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Va a terminar mal. Otra vez, es poesía, entonces no es para tomarlo, no es para tener un temor de las aves ahora, sino que nos está diciendo, elegís ese camino y ese camino termina mal. Padres, debemos corregir a nuestros hijos. Desde temprano, Proverbios 19 nos dice que castiga a tu hijo en tanto que esperanza, mas no se apresure su alma para destruirlo. O sea, hay que castigar, hay que corregir. De hecho, la vara de corrección, nos habla Proverbios 29, es necesario, dependiendo de su edad y cómo es el niño, quizás algo como una vara es necesario. Lo que es la disciplina física, nunca en abuso, pero ya llega el punto de tener que corregir al niño, y de una edad temprana a veces es lo único que entienden es lo que duele y no duele. Pero ya de edad más grande se les va desarrollando la lógica a ellos, entonces se puede hablar un poco más. Hay un poco más de razonamiento. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 22:15 nos dice por qué es necesario esta corrección. La necedad es ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Si piensan en su propia juventud y niñez, creo que cada uno tenemos que admitir, sí, hubo algo de necio en mi corazón. Quizás algunos más que otros. Entonces está ahí, por eso es necesario corregir a nuestros niños. Es esa instrucción en su camino, mostrándoles lo que es correcto. Significa que cuando se van desviando del camino recto y sabio y justo, la corrección los ayuda a enderezarlos de vuelta, los ayuda a volver a un camino que luego va a dar buen fruto. En esa corrección e instrucción, Efesios 6 y Colosenses 3 nos hablan de hacerlo, pero no frustrarlos. Efesios 6 lo dice así: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3 lo dice: obedeced a vuestros padres en todo, a los hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Cómo se hace eso? Se frustra. Por ejemplo, yo le digo a mi hija que haga algo y 2 minutos más le cambio le cambio el lugar, le cambio lo que tiene que hacer. No entiende y la frustra. O quizás su madre le ha dicho que hagan algo y 2 minutos después, sin saber quizás que su madre le dijo que hicieran algo y lo están haciendo, y le digo a mi hija: haz esto, necesito que hagas esto. ¿Ahora? Sí, ahora quizás ellos en no decirme, bueno, mamá me dijo que hiciera esto, ¿ok? Pero al no decir eso y dicen, ¿ahora? Sí. Bueno, y lo hacen, y después la madre los reta por no haber terminado lo que les dijo que hicieran. Pero papá me dijo, ¿y qué hacemos? Frustramos a nuestros niños. Entonces hay una forma apropiada de corregir que nos frustra, que guía. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, madres y padres, debemos instruirlos en el camino del Señor. Eso significa predicando y viviendo el Evangelio en nuestro hogar. Admitiendo y enseñando que todos somos pecadores, pero Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Admitiendo que nosotros también somos pecadores. Y eso implica que cuando pecamos, aún contra nuestros hijos, en la forma que disciplinamos o la frustración que le hacemos, debemos estar dispuestos a ir y pedir perdón y rectificar esa relación. Debemos cuidarnos de la hipocresía. Lamentablemente conozco demasiados hijos de pastores y misioneros quienes ya no andan con el Señor y señalan a la hipocresía de sus propias casas. Que todo, el pastor don perfecto en la iglesia, pero en casa era otra cosa. Entonces debemos cuidarnos de la hipocresía. Debemos disciplinarlos como hablamos recién y corregirlos. Pero debemos velar por sus corazones. No es solamente, hey hijo, ¿qué estás haciendo? Deja de enojarte con todos. Deja de hacer tal cosa. Pero sentarlos y hablar, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando adentro? Es velar, preocuparnos por sus corazones. Y así les guiamos de corazón y no solamente en acto. Y debemos en todo expresarlos de nuestro amor. Ahora, madres, padres, a fin de cuentas, sí, somos responsables en enseñar y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor desde un principio. Pero tu hijo, tu hija, son responsables de seguir el camino del Señor. No importa qué tan buena o mala tu instrucción ha sido. Esa carga no lo tienes que llevar. Ocupate y cargar lo tuyo. Si te das cuenta que hiciste las cosas no tan bien como deberías, ok, está bien admitirlo. Pero como está tu hijo o tu hija ahora, si está apartado o algo así, recuerden, ellos tienen la instrucción del Señor y ellos tienen la responsabilidad, la suma responsabilidad de seguirlo por su propia cuenta. Para ilustrar esto, podemos ver la sucesión de reyes de Judá.
Como es interesante que el rey Usías, comenzando el de 2 Reyes 15, él era un buen rey, hizo lo recto ante Dios. Luego su hijo, Jotam, también hizo lo recto ante Dios. Su hijo, Acaz, no hizo lo recto ante Dios, desobedeció. Su hijo, Ezequías, sí hizo lo recto ante Dios y de hecho iba mejorando. De hecho era uno de los mejores reyes ante Dios. Pero su hijo Manasés fue el peor rey de Judá. El peor rey. Su hijo Amón siguió los pasos de su padre, pasos malvados. El hijo de Amón, Josías, fue uno de los mejores reyes en Judá. Y luego su hijo Joacás no hizo lo recto ante Dios, desobedeció. Vemos, hay una sucesión nos muestra que la instrucción perfecta no significa que el hijo va a terminar bien. Y también nos muestra que la instrucción feísima no significa que el hijo va a terminar mal. Porque cada uno de estos reyes, cada uno de estos hijos tuvieron que tomar la decisión de si iban a seguir a Dios, si iban a ser sabios o necios. Entonces, hijos, para ustedes, si realmente quieres honrar a tu madre, en lugar de solamente reconocerle una vez al año, vive tu vida para que ella no se tenga que avergonzar de esa vida luego. O sea, no seas un necio. Padres, madres, instruyen a sus niños. Hijos, no sean necios. ¿Cómo no ser necio? Primero, cuando hay sabia instrucción, especialmente cuando viene de la parte de la palabra de Dios, óyelo, recibe, inclina tu oído, abre tu oído a escuchar de la instrucción del Señor. Romanos 2, 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oír, recibir, abrir el oído a la instrucción del camino del Señor sabio. Y resistir y alejarte del pecado y la necedad de tu propio corazón. Proverbios 19, 26 al 27. Nos dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, basta de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Padres, instruyamos bien, buscando la sabiduría del Señor en su palabra. Hijos, no seamos necios. Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscar, a perseguir la sabiduría en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra, tu instrucción, sabiendo que la recompensa es una vida fructífera, cumpliendo el propósito tuyo para nuestras vidas, cumpliendo tu obra, tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y llegamos a lo que es una vida abundante. Ayúdanos a permanecer en Cristo, permanecer en tu palabra, obedecerla, seguirla, buscar tu sabiduría y conocimiento más que todas las cosas. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.